Las Naciones Unidas han llegado a la conclusión de que las recientes elecciones en Venezuela no cumplieron con los estándares necesarios de integridad y transparencia. Esta evaluación se basa en un análisis detallado de la misión de las Naciones Unidas, que observó importantes irregularidades a lo largo del proceso electoral. Entre ellas, la falta de transparencia en el registro de votantes, el acceso limitado a los candidatos de la oposición, y una atmósfera general de intimidación que obstaculizó la libre expresión de los votantes. Las conclusiones de la ONU también ponen de relieve el contexto más amplio del entorno electoral venezolano, donde el gobierno gobernante, encabezado por Nicolás Maduro, ha sido acusado de manipular el proceso para mantenerse en el poder. Esto ha dado lugar a críticas internacionales generalizadas, y muchos países han cuestionado la legitimidad de los resultados electorales. La situación se complica aún más por la decisión del gobierno venezolano de revocar la invitación de la Unión Europea para observar las elecciones, lo que plantea preocupaciones adicionales sobre la imparcialidad del proceso. El informe destaca varias irregularidades significativas que afectaron el desarrollo de las elecciones. Una de las más preocupantes es la falta de transparencia en el registro electoral. Se reportaron inconsistencias en la base de datos de los votantes, lo que generó dudas sobre la posibilidad de que se hayan incluido nombres de personas fallecidas o se hayan duplicado registros. Esto es particularmente alarmante en un país donde el control del padrón electoral ha sido cuestionado en repetidas ocasiones. Otro punto crítico del informe de la ONU es el tratamiento de los candidatos de la oposición. A lo largo del proceso, se documentaron numerosos casos de intimidación, arrestos arbitrarios y violencia en contra de figuras opositoras. Muchos candidatos fueron descalificados o enfrentaron obstáculos significativos para llevar a cabo sus campañas, lo que limitó la capacidad de la oposición para competir en igualdad de condiciones. La situación se agravó cuando el gobierno venezolano decidió revocar la invitación a la Unión Europea para observar las elecciones. Esto no solo incrementó la desconfianza en el proceso, sino que también aisló a Venezuela de un escrutinio internacional más riguroso. La decisión fue vista por muchos como una táctica para evitar críticas y asegurar una victoria favorable al gobierno en funciones. El informe también señala que el ambiente en el que se llevaron a cabo las elecciones estuvo caracterizado por un clima de miedo e intimidación. Se denunciaron numerosos casos de amenazas a los votantes, quienes temían represalias si no apoyaban al partido oficialista. Este ambiente, junto con la manipulación mediática y la censura, creó un entorno en el que la libertad de elección estuvo seriamente comprometida. La reacción de la comunidad internacional ha sido de preocupación y rechazo. Muchos países, especialmente en América Latina y Europa, han expresado su escepticismo sobre la legitimidad de los resultados, y han pedido una revisión del proceso electoral. La situación de Venezuela sigue siendo un tema delicado en la política internacional, con sanciones y medidas diplomáticas que buscan presionar al gobierno de Maduro para que permita elecciones verdaderamente libres y justas. Además, el informe de la ONU se suma a un creciente cuerpo de evidencia que sugiere que las instituciones democráticas en Venezuela están siendo erosionadas sistemáticamente. El control del gobierno sobre el poder judicial, los medios de comunicación y el sistema electoral ha debilitado las bases de la democracia en el país, y ha generado una crisis de legitimidad que amenaza con prolongar la inestabilidad política y social. La misión de la ONU concluye que las elecciones no pueden considerarse legítimas bajo los estándares internacionales. Las múltiples irregularidades, la falta de transparencia y el ambiente de intimidación son factores que, según el informe, descalifican el proceso como una expresión genuina de la voluntad popular. Las conclusiones de la ONU sobre las elecciones en Venezuela subrayan la necesidad de una reforma electoral profunda y un compromiso real con la democracia por parte del gobierno venezolano.